hablar de los precursores de la independencia es situarnos en varios personajes, ¿no? Como lo que vamos a ver aquí. José Quijano y Carrillo, uno de los grandes personajes criollos que estuvo aquí en Lima, ¿ya? Trabajó también en Cusco. Ahora, ¿en qué sentido o por qué ellos se levantan aún siendo criollos? Y en estos sentidos se considera en dos bloques, ¿no? Los precursores separatistas y los precursores reformistas. José Quijano y Carrillo, él está considerado dentro de los precursores reformistas. Explico. Cuando uno habla de precursores, estamos hablando un grupo de personajes que van a dar sus ideas para querer que sea de una otra manera el Perú libre, ¿no? El Perú sea independiente. Pero cuando hablamos de precursores, y ahora hablamos de precursores reformistas primero, los precursores reformistas no necesariamente quieren que se desliguen de la corona de España. ¿Ya? Lo que ellos quieren, no quieren independencia de España, ellos quieren seguir teniendo a España como es, lo que ellos quieren es que España les dé también beneficio a los criollos en cierta manera, porque los criollos no tenían ya esos privilegios tan igual como lo tenían los hijos directamente de españoles, ¿no? Los mestizos, los demás no tenían ese privilegio, ya tan igual a ellos, ¿no? Y por eso es que ellos van a querer una reforma también. Entonces, José Quijano y Carrillo, siendo profesor en San Marcos, había leído un elogio de Jáuregui de la opresión, del sufrimiento indígena, de la crueldad, ya de los partidarios de Tupac Amaru II, y eso es lo que le conllevó a él también, en cierta manera, a sumarse a esa lucha y decir que hay una reforma. No debe haber abuso, ustedes deben seguir gobernando, pero no con abuso, ¿no? Esa idea nace con José Quijano y Carrillo. Otro personaje, después a Quijano y Carrillo, vamos a ver ¿ya? A lo que sería Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? También nacido en Chachapoyas, él es partidario y también integró a la Sociedad Amantes del País y participó en la revista ilustrada El Mercurio Peruano. Con ese, con ese diario se van a sumar muchos otros precursores. Fomentó también un espíritu crítico, de debate político, entre los cuales muchas veces fue acusado por fomentar conspiraciones contra el rey, ¿no? Y fue uno de los primeros hombres que también luchó en esta digamos, de la lucha con la independencia, y fue el primero en firmar el acta de la independencia del Perú. Y al año siguiente fue elegido el primer diputado, fue el líder del Congreso Constituyente, ¿no? Del primer Congreso que se eligió en el año 1822. Otro personaje, vamos a ver, otro personaje importante, ¿ya? Vamos a situarnos y esta vez vamos a hablar del gran Hipólito Unanue. Hipólito Unanue Pavón, nacido en Arica, él también fue miembro de la Sociedad Amantes del País y dirigió la revista El Mercurio. Estuvo dirigido y presidida por él. ¿Ya? En sus notables estudios que hace él, también habla de las costumbres de los peruanos. Entonces, dicho de otra manera, hizo revalorar, ¿no? Digamos, lo que ese patriotismo que iban a hacer y de los cuales también muchos iban a sumar a lo que iba a ser la independencia del Perú después. Vamos a ver otro personaje y vamos a hablar de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, nacido en Pampacolpa, él se va a sumar también a esta lucha, enterándose de la rebelión de Tupac Amaru II. Y en ese entusiasmo envía una carta a los ingleses solicitando ayuda para el cacique cusqueño. ¿Qué quiere decir? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a él se le considera ya parte de lo que es los precursores separatistas. ¿Qué son los precursores separatistas? Ellos sí quieren desligarse del dominio español. Ya no quieren que los españoles nos sigan gobernando o teniendo este dominio. Lo que ellos quieren es que haya una independencia total.
Y para eso ellos van a mandar una carta y van a buscar apoyo de los ingleses. Y ellos dicen que el único país que puede apoyar a América para su independencia debe ser Inglaterra. Entonces, muchos de estos personajes buscan apoyo y en esos entonces también se va a dar una lucha ya allá en Europa y esa lucha va a terminar que los franceses van a terminar dominando España. Entonces eso va a apoyar mucho más a esta lucha de estos precursores para que finalmente América sea libre, ¿no? Entonces, él redacta la famosa carta ya a los españoles americanos, donde arengaba, dice, que los criollos de Hispanoamérica a luchar contra la opresión española. Y estos criollos también se suman, ¿no? Y construir una patria soberana, pero propia. Entonces, después dice, volvió a Londres, donde continuó escribiendo y haciendo gestiones para que Inglaterra ayude a los independentistas peruanos hasta que se enfermó y falleció en el año 1798. Creo que ya vemos un gran aporte con este hombre. Si bien es cierto, él ya sería un personaje de los precursores separatistas, donde ellos ya no quieren para nada el dominio español. Mientras que los precursores reformistas, ellos dicen, no, bueno, que haya ciertas reformas, que haya beneficios, sobre todo para nosotros, mira los criollos, pero queremos todavía que él nos siga, los españoles sigan liderando y gobernando América. Entonces, o sobre todo el Perú. Vamos viendo otro punto, ¿ya? Y vamos a entrar a otro personaje muy importante, conocido también como el primer presidente del Perú, del año 1822, ¿no? Entonces, este personaje, llamado José Larriba Agüero, también es parte de los precursores separatistas, ¿ya? Nacido en Lima, ¿ya? Él también tenía ideas liberales. ¿Cuáles son esas ideas liberales? De terminar con el antiguo régimen. Es una idea liberal, no continuar con el régimen, ¿no? Mientras que los reformadores, ellos quisieran todavía continuar con el régimen de monarquías y de esta manera, de liderazgo, pero que haga ciertas reformas, ciertos beneficios también para ellos, ciertos cambios. Mientras los liberales, o también llamados los precursores separatistas, ellos querían desligarse por completo. Y se contactó con otros criollos separatistas, también él, ¿ya? Que planteaban derrocar al virrey Fernando Abascal e implantar una junta de gobierno, ¿no? Ese es el modelo que ellos van a buscar y finalmente esa es la que van a conseguir. Cuando San Martín ingresa por primera vez con el protectorado, ya va a haber una junta de gobierno. Por un lado está el Congreso, poder legislativo, y por otro lado está el poder ejecutivo con una junta de gobierno. Todavía no hay presidente, ¿no? Es una junta de gobierno liderado por José de la Mar, y después de esa junta de gobierno recién viene el primer presidente, que es José Larriba Agüero, él, ¿no? Él que había tenido estas ideas. Este movimiento también es conocido como la conspiración de estos hombres de oratoria, por eso le conocen, ¿no? Los hombres oratorinos, hombres cultos, no eran cualquier personaje, ¿ya? En el año 1816 escribió el manifiesto de las 28 causas, donde explica las razones que tenían los criollos para luchar contra la dominación española de tal manera que haya una separación, ¿no? Ese es el principio que va a aportar también José Larriba Agüero. Otro personaje que también se sumó a esos tiempos, estaríamos hablando de José Faustino Sánchez Carrión, ¿ya? Un hombre de Guacho, ya mucho se dice que este hombre luchó mucho, llegó a ser profesor del Convictorio de San Carlos y aprovechó sus dotes de oratoria para lanzar las duras críticas contra el sistema colonial y defenderse de ese sistema republicano, ¿no? Y ahí empezó a luchar, ¿no? Creo que en honor a ellos, toda la parte del norte de Barranca, Huacho, Huamachuco, toda esa zona del norte del Perú, norte de Lima también, norte a lo que es parte de Ancash, lo han elogiado mucho, ¿no? Por sus grandes ideas, ya sus grandes aportes hacia la independencia. Vamos a otro punto importante y vamos a pasar a otro personaje, Gabriel Aguilar. Este personaje es conocido mucho por ser un empresario minero,
conocido también y ser un precursor de la independencia, junto a Manuel Ugalde, ya que ellos conspiraron mucho contra, contra el dominio español, ¿ya? Y finalmente ellos también fueron apresados, justiciados, ¿no? Ellos lucharon por la parte de Ancash, fueron hombres también que se le considera parte de, de estos precursores. ¿Ya? Aquí podemos ver otro personaje, Mariano Alejo Álvarez, ¿ya? Ya fue un abogado, un magistrado, un político, precursor también de la independencia, ser conocido por su discurso sobre la preferencia que tenían los americanos en los empleos de América, ¿ya? Que debió leer antes al Colegio de Abogados, pero mucho se le conoce también a él, ¿ya? Que hizo circular documentos, ¿no? Muchos documentos hizo circular de tal manera, creo que también fue parte en la difusión de esto, de esta lucha, ya, por la independencia. Y ahí podemos ver algunos otros personajes más. ¿Ya? Yo creo que ya estamos viendo y vamos a ver un último personaje, Juan Ángel Bujanda. Este personaje, Juan Ángel Bujanda, también conocido por muchos en la historia peruana como el precursor, ya que luchó contra las filas revolucionarias de la rebelión en Cusco. Fue derrotado, sufrió persecución, ¿ya? Después volvió a Cusco y se reintegró al servicio del gobierno virreinal. Fue nombrado prefecto del departamento de Cusco. O sea, fue un personaje muy ilustre que también en cierta manera se levantó para que haya más apoyo, gente también se sumen y después mucho nacionalismo vaya a crecer y finalmente terminamos en lo que fue la independencia del Perú. O sea, fueron hombres, digamos, de aquí, criollos, que aportaron mucho a esta independencia. Ahora, vamos a ver algunos otros precursores de manera rápida, ¿no? ¿Ya? También llamados próceres. Mucho más que precursores, a ellos ya se les llama próceres. Vamos a ver dentro de un momento y vamos a ir a estos próceres conocidos como Juan Santos Atahualpa. Fue llamado un prócer, ¿no? Que ellos también apoyaron mucho por esa lucha de rebelión, lo llamado las rebeliones indigenistas. En esta rebelión indigenista se le conoce el gran ataque que él hizo a las selvas de Junín y parte de Pasco, conocido como el Gran Pajonal. ¿Ya? Sobre todo una de las luchas que más se le conoce está en las fronteras de Junín, ya terminando Junín, ¿ya? O también en la selva central de Junín, que fue otra lucha que tuvo en la zona de Chanchamayo, ¿no? Entonces, cerca llegando entre Junín y Ucayali, sería una parte, y la otra sería en Chanchamayo. ¿Ya? Tuvo apoyo mucho de los indígenas, y podemos ver ahí el traje que él tiene, ¿ya? Indígenas, y entonces de los pibos, conivos, ayanincas, que se sumaron a esa gran lucha, ¿no? Por el año 1700. También fueron unos grandes los próceres que apoyaron mucho. Otro de los muy destacados es conocido José Gabriel Condorcanqui, o también mejor conocido como Túpac Amaru II, ¿no? Uno de los principales próceres de la independencia por su rebelión que tuvo allá en Cusco. Y esa rebelión va a sumarse a la parte de Puno, va a llegar al Alto Perú con Túpac Katari, ya Micaela Bastidas y otros muchos más que se van a sumar, ¿no? ¿Por qué no decir un gran hombre que también fue ícono, tal vez en esas rebeliones indigenistas? Vamos a ver otro prócer, Francisco de Sela. Es uno de los próceres muy conocidos en la independencia del Perú porque fue un líder en la rebelión allá en Tacna, el año 1811, ¿no? Fue uno de los últimos, fue después de Tupac Amaru II, fue después de Juan Santos Atahualpa y fue uno de los grandes líderes que también se le recuerda el día de hoy por su acto heroico. Seguimos otro personaje y vamos a ver Juan Crespo o José Crespo y Castillo, ¿ya? José Crespo Castillo hizo una rebelión allá en Huánuco en el año 1812. Digamos, Sierra Central, sobre todo Huánuco y aledaño, lo que sería la parte de Pasco, creo que lo recuerdan mucho en honor a un gran prócer por esa zona, ¿no? Por las zonas de la Sierra Central. ¿No? Pasamos a otro personaje, ¿ya?
vamos a encontrar a Enrique Pallardelli. Es uno de los próceres también de la independencia, líder, porque también en el año 1813 hace un levantamiento allá en Tacna, ya, y organizó un pequeño ejército patriota, ¿no? Otro gran líder de su tiempo, ¿no? Los hermanos Angulo. En el año 1815, ¿ya? ¿Por qué no recordar mucho a estos hermanos por sus actos heroicos? ¿Ya? Esa rebelión que estalló en el año, allá en Cusco, ¿no? Para que también se sumen mucho más y creo que aquí también se haga sentir la presencia de que ya no solamente era con los próceres, con sus teorías, con el difundiendo por el periódico El Mercurio, ¿ya? Sino también ya hay levantamientos y hay rebeliones que se van dando, ¿no? Vamos a otro personaje, vamos a pasar, ¿ya? Un gran ilustre, Mateo Pumacahua, ya otro prócer de independencia, uno de los líderes también que se levantaron allá en Cusco, ¿no? Mateo Pumacahua. Vamos a otro personaje, y ahí vemos otro gran personaje, ¿no? Manuel Calderón de la Barca, ¿ya? Un tacneño. Estuvo también en esos tiempos, en la época del virreinato. Muchos de sus aportes de él se le considera, ¿ya? Porque se convirtió en uno de sus grandes líderes, se podría decir, allá en la provincia de Tacna, conocido en aquellos tiempos como digamos, la provincia constitucional de Tacna, que así también se le conocía, ¿ya? Y podemos ver en esta gran lucha que se va a dar allá y también por eso por sus actos heroicos que estuvieron en esa zona de Tacna, por sus aportes también que hizo, entonces se le va considerando a él como uno de los precursores, ¿no? Ya, eso ya mucho más adelante, incluso ya por la liberación de Tacna y todo lo demás, ya porque había una disputa después del año de la guerra del Pacífico, o que va a ser posterior, va a haber una disputa por toda esa zona, ¿no? Eso ya lo vemos en otro momento ya. ¿Ya? Vemos aquí, José María Corbacho, ¿ya? Otro de los personajes también conocido, un gran magistrado y político peruano, ¿ya? Que va a ser considerado por su ferviente partidario, ¿ya? Que va a ser una influencia sobre todo en el apoyo a Mateo Pumacahua, ya considerado uno de los grandes patriotas de Arequipa, ¿no? Al lado de Mariano Melgar, sobre todo también, se va a sumar, ¿no? Ya, la rebelión de Mateo Pumacahua, de Mariano Melgar, todas esas grandes luchas, ¿no? Tal vez nombres muy pocos conocidos, tal vez Mariano Melgar, Mateo Pumacahua, tal vez son los más destacados, pero ¿por qué no mencionar a ellos también? ¿Ya? Y vamos mencionando al último personaje, de los muchos que hay, ¿eh? Tomás de Heres, un político militar reconocido por, digamos, por toda la independencia hispanoamericana, no solamente del Perú, sino toda la independencia hispanoamericana, la independencia liberada en el Perú, y uno de los grandes insignes del año 1824 juntos con Bolívar, ¿no? Muchos consideran que él fue el secretario particular de Bolívar, ¿no? Tomás Tejeres. Ya, yo creo que por ahí vamos viendo entre póceres y a partir de nuestro gran líder, tal vez de José Baquijano y Carrillo, ya, y otros más en adelante, que podemos ver en estos momentos, como Toribio Rodríguez de Mendoza, podríamos ver el caso de Hipólito Unanue, podríamos ver el caso de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, José Larribagüero, ya podemos encontrar a otros como José Faustino Sánchez Carrión, y así vamos viendo ya los precursores ya posteriormente, ¿no? Los grandes precursores, ¿no? Precursores porque estuvieron antes, ¿no? Y en ese gran aporte que hicieron bajo sobre todo el ideólogo que se va a considerar el periódico El Mercurio, ¿no? Muy bien, grandes personas ilustres. Muy bien, hasta aquí vamos a pasar lo que va a ser